Hola, exploradores. Hoy veremos El sueño de Roma, la ciudad que prometía poder, cultura, inmortalidad, y que escondía en sus entrañas una de las realidades más duras que se podían vivir en la historia antigua. Bienvenidos al lugar donde el mármol brillaba, pero las cloacas rebalsaban, donde los senadores hablaban de honor, mientras los esclavos morían en silencio. Aquí comienza la verdad no contada de vivir en Roma. Y lo que vas a escuchar puede cambiar lo que creías saber sobre el imperio más admirado de Occidente. Pero antes no olvides suscribirte y comentar. Así, el algoritmo nos recomienda las entrañas de la ciudad eterna, el mármol de los templos, el rugido del Coliseo, las legiones marchando bajo el sol. Todo suena glorioso, hasta que bajas a la calle. Las cloacas, aunque adelantadas para su tiempo, no daban abasto. El olor a orina, sudor, vino agrio y carne en descomposición era parte del paisaje diario. En los barrios pobres los excrementos caían por las ventanas, sin avisar, literalmente. Un romano de clase baja debía mirar al cielo no por fe, sino por miedo a que le cayera un balde de porquería encima. Las calles estaban vivas, gritaban. Negociantes, mendigos, prostitutas, soldados ebrios, esclavos cargando cadáveres al alba. No existía privacidad, no existía el silencio, no existía el lujo, para la mayoría. ¿Sigue pareciendo tan gloriosa? Viviendo en vertical, las casas de los pobres. Mientras el Senado debatía guerras, el pueblo sobrevivía en bloques de edificios mal construidos, los insulae. Algunos llegaban a tener 5 o 6 pisos, sin escaleras firmes, sin baños, sin agua. Dormir cerca del techo era una sentencia. El calor subía, el humo de las lámparas te asfixiaba, y los incendios eran comunes. Los alquileres eran carísimos. Un cuarto sin ventanas podía costar lo mismo que el sueldo mensual de un obrero. Y no hablamos de camas. Hablamos de dormir sobre trapos húmedos, donde ratas y cucarachas caminaban con confianza. En Roma, cuanto más alto vivías, más bajo caías. Las mujeres en la sombra del imperio. Oficialmente, la mujer romana no tenía poder político, pero la realidad, como siempre, era otra. Mientras en público eran relegadas al hogar, muchas manejaban fortunas, influenciaban decisiones y dominaban la red social de la aristocracia. En privado, las mujeres ricas vivían rodeadas de esclavas, perfumes y secretos. Algunas, como Julia Domna, llegaron a mover los hilos del imperio desde atrás del trono. Pero del otro lado estaban las mujeres plebeyas, cargando agua, criando hijos en la miseria, luchando por no ser vendidas o abusadas. Y estaban las esclavas, sin ningún derecho, más que obedecer. Roma era una jaula dorada para unas, y una celda sin luz para otras. El pan y el circo. Y la miseria oculta Roma sabía algo muy bien. Un pueblo entretenido es un pueblo controlado. Por eso, el circo y los juegos eran gratuitos. Se regalaba pan, vino y carne en días festivos. Los pobres aplaudían la sangre y olvidaban sus estómagos vacíos. El Coliseo, ese símbolo de la civilización, fue también una fábrica de muerte. Los gladiadores, muchos de ellos esclavos o criminales, vivían bajo entrenamiento brutal. Morían por espectáculo. Las fieras eran traídas de África solo para devorar personas en público. Y el pueblo aplaudía, reía, gritaba. Algunos historiadores dicen que Roma no cayó por sus enemigos, sino por su hambre de espectáculo. El precio de ser diferente. Ser libre no significaba ser respetado. Y en Roma, ser diferente era una sentencia. Si eras extranjero, tu acento podía condenarte. Si practicabas una religión distinta, eras sospechoso. Si eras cristiano en los primeros siglos, podías ser arrojado a las fieras. Y si eras mujer y no querías casarte, o tener hijos, o seguir el molde, podías ser humillada públicamente. Incluso ser demasiado hermosa, o tener una actitud desafiante, te convertía en blanco de rumores o en indigna. Había libertad, sí,
pero solo para quien encajaba. Las termas, lujo para algunos, refugio para otros. Muchos creen que las termas eran lugares de lujo, y lo eran, para los ricos. Pero también eran el baño público de los pobres, el lugar donde se socializaba, se cerraban negocios, o se encontraba compañía. Se dice que algunos iban no por higiene, sino por necesidad emocional. Ahí se mezclaban aromas de aceites caros con el hedor de pies sucios. Mujeres ricas entraban con joyas, mientras mendigas intentaban bañarse sin ser echadas. Las termas eran el espejo de Roma, mezcla de gloria y miseria, donde todo se tocaba, aunque nada se mezclaba. El mito de la moral romana Roma hablaba de virtud, deber, castidad, pero en la práctica el placer era religión. Los banquetes incluían vino sin fin, platos exóticos y a veces hasta espectáculos sexuales. Se sabe que algunos aristócratas celebraban orgías con músicos, poetas y esclavos como decoración viva. No era lo común, pero era lo aceptado. Los matrimonios eran arreglos políticos. Las amantes eran moneda corriente. Y sí, hubo emperadores que dormían con hombres y mujeres por igual. La bisexualidad no era un escándalo. Era una práctica más. Roma tenía muchas máscaras. Y la moral era solo una de ellas. El esclavo detrás del poder. Más del 30% de la población de Roma eran esclavos. Cocineros, maestros, niñeras, arquitectos, guerreros, prostitutas. Muchos hablaban varios idiomas. Algunos tenían más cultura que sus propios amos, pero no tenían alma, según la ley. Podían ser azotados, vendidos, ejecutados, sin juicio. Sus hijas podían ser tomadas. Sus hijos, separados. No importaba cuánto sabías o qué hacías. Eras propiedad. Y sin embargo, Roma no habría existido sin ellos. Ellos construyeron los acueductos, las termas, las casas, las calles y hasta los textos que estudiamos hoy. La infancia robada. No había escuelas públicas. Solo los hijos de los ricos aprendían a leer y escribir. Los demás trabajaban desde los 6 años. Niños esclavos servían mesas, limpiaban orina, eran vendidos como juguetes vivos. Algunos incluso eran castrados para satisfacer a los ricos. El infanticidio era legal. Si un padre no quería al bebé, podía dejarlo en la calle. Muchos eran recogidos, para ser vendidos o usados como entretenimiento. Roma no fue amable con sus niños, solo con los que nacían en el mármol. Los banquetes de los poderosos. Al caer la noche, las casas de los ricos se llenaban de luces, música y deseo. Los banquetes no eran solo comida, eran teatro, poder, exhibición. Los hombres se recostaban sobre almohadones, comían con las manos, bebían sin medida. Las mujeres, algunas esposas, otras esclavas, adornaban la escena, a veces vestidas, a veces no. Se dice que en algunas casas el plato fuerte no era el faisán, sino el cuerpo humano. Hay quienes aseguran que hubo prácticas tan extremas que incluso los dioses apartaban la mirada. ¿Qué clase de civilización necesita tanto exceso para sentir algo? El arte de fingir virtud. Roma no se construyó en un día, pero sus apariencias sí. Los romanos más poderosos vivían para ser admirados. Se vestían con túnicas impecables, citaban a los filósofos, juraban lealtad a los dioses. Pero puertas adentro, sus vidas eran otra cosa. Muchos nobles contrataban filósofos solo para impresionar, mientras en casa cometían actos que ni los bárbaros se atrevían a mirar. Decían amar la república, pero asesinaban por una silla en el Senado. La doble cara era un arte. En Roma, no importaba quién eras, solo importaba lo que la gente creía que eras. Y ahora que viste lo que otros no se animan a contar, si este viaje por la Roma oculta te está atrapando, suscríbete, porque lo que viene es aún más oscuro. Volvemos. Médicos sin alma. Si te enfermabas en Roma y no eras rico, más te valía tener fe o suerte. Los médicos eran pocos y los buenos, carísimos. Los pobres recurrían a curanderos,
con ungüentos de excremento, sangre de animal o rituales absurdos. Las amputaciones se hacían sin anestesia. Las muertes por fiebre eran rutina. La higiene médica era un chiste. Bisturís oxidados, vendas sucias, manos sin lavar. Incluso los ricos morían por simples infecciones. Y a veces, los médicos eran esclavos sin formación. Solo aprendían mirando. ¿Cómo otros morían? El veneno de la ambición. En los pasillos del poder se hablaba en voz baja, porque un error era la muerte. En Roma, el veneno fue herramienta política. Mujeres como Livia, esposa de Augusto, fueron acusadas de eliminar rivales con pócimas mortales. Las copas de vino podían esconder la caída de un general o la herencia de un hijo. Algunas familias criaban esclavas especializadas en mezclar veneno sin dejar rastro, y otras en detectar quién lo había servido. La ambición en Roma no mataba, envenenaba, lentamente, con una sonrisa, el cuerpo como moneda. Las prostitutas eran legales en Roma, pero eso no las protegía. Había burdeles en cada barrio. Las mujeres, esclavas en su mayoría, eran marcadas con hierros, obligadas a trabajar hasta enfermar. Algunas eran niñas, otras hombres travestidos que entretenían a los más ricos en orgías privadas. La sociedad las usaba y luego las despreciaba. Los soldados las violaban. Los nobles las coleccionaban. El pueblo las necesitaba, pero nadie las defendía. En Roma, el cuerpo podía comprarse. El alma simplemente no importaba. Los condenados sin juicio, Roma tenía leyes, pero no justicia para todos. Un esclavo podía ser crucificado sin motivo. Un ciudadano pobre, azotado por insultar a un rico. Los ladrones eran marcados con hierro candente. Los desertores lanzados a las fieras. El espectáculo del castigo era público. Lo que importaba no era el crimen, sino el estatus. Incluso algunos ciudadanos romanos eran castigados por ofensas al honor o por practicar religiones distintas. En tiempos de Nerón, ser cristiano era razón suficiente para ser quemado vivo. La ley era clara. El poder era inocente. Las mujeres que se rebelaron, aunque muchas vivieron bajo la sombra del patriarcado, algunas mujeres decidieron que su lugar no era el rincón, sino la historia. Agripina envenenó a su esposo y colocó a su hijo en el trono. Fulvia lideró ejércitos y fue temida por el Senado. Julia Mesa manipuló emperadores como fichas, pero ninguna de ellas fue amada. Fueron descritas como ambiciosas, malvadas, demasiado masculinas. No se les perdonaba pensar, ni mandar. Roma no sabía qué hacer con una mujer poderosa, por eso las convirtió en villanas, o en fantasmas. La ciudad del humo. El fuego era una amenaza constante en Roma. Las casas eran de madera, las lámparas de aceite y el descuido común. Cualquier chispa podía devorar un barrio entero, como ocurrió en el gran incendio del año 64, que consumió gran parte de la ciudad. Los pobres no tenían cómo escapar. Los ricos contrataban esclavos bomberos, y cuando el fuego arrasaba, lo que quedaba era ceniza y silencio. Algunos decían que Nerón tocaba la lira mientras Roma ardía. Otros decían que fue él quien encendió la mecha. La oscuridad tras los templos Roma era religiosa, muy religiosa, pero no como te imaginas. Los sacrificios animales eran diarios. Toros, ovejas, gallos. Sus entrañas eran leídas por sacerdotes para leer el futuro. En las fiestas de Saturnalia se permitía el caos. Esclavos mandaban, nobles se vestían de pobres, y el desenfreno era ritual. En los misterios de Mitra se rumorea que incluso había sacrificios humanos secretos. Los templos eran bellos, pero sus sombras ocultaban algo más que incienso. Cuando el imperio tembló, a medida que el poder se concentraba, el pueblo comenzaba a dudar. Los impuestos aumentaban, las tierras eran saqueadas, y la fe en Roma se desmoronaba. Los campesinos huían al bosque, los soldados desertaban,
Los esclavos se rebelaban, y las enfermedades, como la peste antonina, comenzaban a arrasar barrios enteros. Roma seguía brillando en los libros, pero su corazón comenzaba a pudrirse, y aunque aún faltaban siglos para su caída definitiva, ya se escuchaban los pasos del colapso. Los banquetes del exceso. En las casas de los senadores, el lujo era obsceno. Se servían lenguas de flamenco, sesos de pavo real, leche de burra fermentada y vino mezclado con polvo de perlas. Todo para mostrar poder. Nada tenía que ver con el hambre. Los invitados vomitaban entre platos solo para seguir comiendo. Tenían esclavos para abanicar el hedor, otros para cantar, y otros para servir mientras eran humillados. No eran cenas, eran rituales de vanidad, y lo que no se comía, se tiraba. Mientras tanto, a unas calles, un niño moría sin pan. El otro lado del Coliseo Miles gritaban: «Sangre en la arena». Un pulgar decidía vida o muerte. Pero los gladiadores no eran solo hombres fuertes, eran esclavos, prisioneros, condenados. Algunos eran obligados a luchar hasta morir por crímenes que nunca cometieron. Otros eran ídolos, hasta perder. Los animales eran traídos de África. Leones, tigres, elefantes. Morían por diversión, y en los sótanos los cuerpos se apilaban como carne rota. El Coliseo era gloria para el espectador, pero un infierno para quien cruzaba su puerta con una espada. El imperio de los niños rotos. Muchos nacían, pocos eran amados. Si un bebé tenía una malformación, era abandonado en la calle. Si era niña y la familia era pobre, era descartada como una carga. Algunos niños eran vendidos como esclavos antes de hablar. Otros, usados como entretenimiento sexual para los poderosos. La infancia en Roma, para muchos, era una condena desde el primer llanto. Los pocos que sobrevivían aprendían rápido que llorar no servía. El hedor de las cloacas Roma tenía acueductos, sí, pero no eran para todos. Los barrios pobres no tenían desagües. La gente tiraba los orines por la ventana. Las calles apestaban a heces. Las ratas corrían libres. Los mercados eran nidos de moscas. La malaria y las fiebres eran vecinas silenciosas. Los baños públicos eran focos de enfermedades. Se compartía la esponja para limpiarse, y no existía el jabón. El mármol brillaba en el foro, pero el olor te decía la verdad. Los sueños rotos del campesino. En los campos, los campesinos no vivían, sobrevivían. Pagaban impuestos altísimos. Si una plaga arrasaba las cosechas, se endeudaban. Si no podían pagar, perdían sus tierras. Muchos terminaban como esclavos, en sus propias granjas. Dormían con los animales, trabajaban hasta que sus cuerpos se rompían, y morían sin dejar nombre. Roma se alimentaba de ellos, pero jamás los miraba. La fiebre del poder, ser emperador, era el mayor honor, y la sentencia más mortal. Muchos llegaron al trono por traición, sangre o miedo. Pocos murieron de viejos. Calígula, asesinado por su guardia. Nerón, obligado a suicidarse. Cómodo, envenenado. Caracalla, apuñalado en la espalda. La paranoia era rutina. Las conspiraciones, el desayuno. Nadie confiaba en nadie. Roma adoraba a sus emperadores, hasta que encontraba otro. Los esclavos que no bajaban la cabeza, hubo quienes dijeron basta. Espartaco fue uno. Gladiador esclavo, lideró una rebelión que hizo temblar a Roma. Durante años puso en jaque al ejército. Cientos de esclavos se unieron. Querían libertad, no imperios, pero fueron derrotados. Crucificaron a más de 6,000. A lo largo de kilómetros de camino sus cuerpos colgaban como advertencia. No fue una derrota, fue una declaración. Roma podía romper huesos, pero no siempre quebraba espíritus. La noche del miedo. Cuando el sol caía, Roma cambiaba. Los callejones eran inseguros, bandidos, asesinos, violadores. No había faroles ni patrullas, solo gritos. Las mujeres no salían. Los hombres iban en grupo, y aún así muchos no volvían.
Las casas no tenían cerraduras seguras. Las ventanas eran débiles. Si alguien entraba, nadie vendría a ayudarte. Dormir era un acto de fe, el silencio del fin. Años después, el imperio comenzó a desmoronarse. La economía colapsó. Las invasiones bárbaras aumentaron. El cristianismo creció. El Senado perdió poder. Las monedas dejaron de valer. Las fronteras se rompieron. Roma, la invencible, comenzó a arrodillarse. Ya no había héroes, solo sombra, solo ceniza. Las estatuas seguían en pie, pero la gloria se había evaporado. Reflexión final. Roma no era solo mármol, héroes y conquistas. Era sudor, gritos, traición y miseria. Fue la cuna de imperios y el espejo de nuestras propias sombras. Tal vez, mirar a Roma no sea mirar el pasado, sino entender lo cerca que estamos de repetirlo. ¿Te gustó esta travesía por la Roma que no te muestran? Suscríbete para seguir descubriendo lo que hay detrás de la historia. Y nunca olvides, todo imperio que se olvida del pueblo termina ardiendo.